un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El productor veinteañero. Carl Laemmle Jr. hoy está borrado de la memoria de los cinéfilos. Pero en 1930 él era una de las figuras más famosas y polémicas de Hollywood, por dos razones. Primero, era el hijo del fundador de los estudios Universal. Y segundo, Carl Laemmle Jr. había sido nombrado jefe de los estudios a la tierna edad de 22 años. Por insólito que suene eso en estos días, la figura de un ejecutivo tan joven no era rara en el Hollywood de las primeras décadas. El negocio del cine era reciente, nuevo, flamante, y la atmósfera de los estudios era más similar a Silicon Valley que a una empresa regular de cuello y corbata. El negocio del cine era floreciente y todo estaba por inventarse. El éxito pertenecía a los audaces y a los locos, y en ese sentido Carl Laemmle Jr. había caído de pie en el sitio justo. Eso fue al menos hasta que decidió enfrascarse en la producción más difícil e infernal de su generación. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood. La culpa de todo la tuvo Bram Stoker. El escritor había pasado a la posteridad con la publicación de su novela Drácula. Esta, a su vez, había pasado con enorme éxito al teatro, y de ahí había sido llevada al cine de manera no oficial por el director alemán Friedrich Wilhelm Murnau, quien en 1922 había estrenado una adaptación no legal llamada Nosferatu. La película era y sigue siendo magnífica y una de las cimas del cine mudo. Sin embargo, a la viuda de Stoker la movida de Murnau no le hizo mucha gracia y demandó con tanto éxito a los productores de Nosferatu que la película estuvo a punto de ser destruida y perdida para siempre. 8 años después de esta debacle, del otro lado del Atlántico, Carl Laemmle Jr. acometió el proyecto con toda la fuerza y responsabilidad de su juventud. La idea era hacer una adaptación oficial de Drácula, inspirándose no solo en el libro original, sino también en las soluciones visuales de la película de Murnau. Lo que lucía sencillo en el papel se fue volviendo progresivamente complejo en el mundo real. Más de 100 actores audicionaron para interpretar al conde vampiro. Laemmle terminó inclinándose por un desconocido Bela Lugosi en base a una feliz casualidad. Lugosi interpretaba a Drácula en un montaje teatral que resultó estar de gira por California justo en las semanas de las audiciones. Lugosi, completamente en personaje y en vestuario, dio la mejor audición de todas. Incluso estaba dispuesto a aceptar mucho menos dinero que otros actores. Pero esto no fue el final de los problemas de la producción. Muchos de los efectos especiales diseñados para escenas como la travesía del barco que trae el vampiro a Inglaterra no funcionaron, y se debió usar como reemplazo metraje descartado de otras producciones de la Universal. El acento de Lugosi le parecía atroz al director de la película, el maestro del terror Todd Browning. De hecho, la leyenda tras bambalinas indica que la molestia de Browning con la inoperancia de Lugosi para hablar inglés era tal que prefirió dejar la mayoría de sus escenas en manos de un director adjunto. Carl Laemmle Jr. capitaneó lo mejor que pudo las turbulentas aguas del rodaje. Durante toda la producción, los diarios y publicaciones dedicadas a cubrir el negocio hablaron del rodaje de Drácula como uno de los peores errores en la historia de la industria y como la película que hundiría la reputación e imagen de los estudios Universal. Sobre Laemmle pendió durante esos meses la peor pesadilla de un ejecutivo de cine, ser el responsable de destruir el negocio fundado por sus mayores. Drácula era una apuesta muy arriesgada en esos años. Era una historia de terror sin elementos de comedia, con una atmósfera lúgubre, un protagonista desconocido y un remate muy alejado de los finales felices que el público decía preferir. A pesar de eso, el triunfo de Carl Laemmle vino en la taquilla. Drácula no solo recuperó los costos de su compleja producción a una semana del estreno, sino que además se convirtió en la película más taquillera que los estudios Universal estrenaran ese año. Drácula se convirtió en el puntapié inicial para lo que sería el subgénero de los monstruos de la Universal. El propio Laemmle, durante los años posteriores, se dedicaría a producir títulos como La momia, Frankenstein y El hombre invisible. Aunque en 1935, padre e hijo fueron obligados a retirarse de la Universal debido a las deudas acumuladas por otras producciones, el impacto de Laemmle Jr. en la cultura popular es innegable. A su porfía por sacar adelante la historia del vampiro le debemos la fundación de un género que con los años daría decenas de frutos en el cine mundial. Laemmle tenía 23 años cuando se estrenó Drácula. Él no podía saberlo, pero a esa edad ya había tocado techo y había dejado su marca en la historia del cine.
Esto fue El Productor Veinteañero. Yo soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas, un podcast sobre historias que suceden detrás y delante de la pantalla.